Una semana súper intensa hemos vivido con acusaciones constitucionales en el Congreso, con remociones en el Poder Judicial, dudas respecto a la independencia justamente de los poderes, entre otras cosas, son temas que queremos abordar con el senador Alfonso Urresti, quien nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarlo a esta hora de la mañana, desde Valdivia. Desde Valdivia, muchas gracias por acompañarnos. Son varios los temas, vaya semana intensa la que hemos vivido. Le quería preguntar en primer lugar por Dorothy Pérez, que fue nominada como nueva Contralora y queda bastante cerca de transformarse en la primera mujer en ocupar ese cargo y ahora debe ser ratificada por el Senado. Usted es parte justamente de la Cámara Alta. Además, soy presidente de la Comisión de Constitución. Nos corresponde por mandato legal recibirla en la comisión para que ella pueda exponer sus planteamientos. Se abre de ahí un plazo que generalmente son de 10 días para que la opinión pública, para que cualquier ciudadano o organización pueda hacer llegar sus antecedentes y luego de eso emitir una recomendación de si cumple o no los objetivos, de los requisitos para acceder a este máxima cargo y luego iremos a la sala a su ratificación o rechazo según lo que quiera votar cada senador o senadora. Pero creo que el gobierno y particularmente el ministro Cordero cumple con los plazos institucionales. Se ha resuelto la semana pasada los dos integrantes de la Suprema con una amplia votación, más de 40 votos cada una de las nuevas ministras, el fiscal judicial igualmente, y ahora se cumple la normalización de este importante cargo y creo que Dorothy, al menos quienes la han conocido, quienes la hemos conocido en los últimos meses en su desempeño del cargo, es alguien de adentro de la institución con una larga trayectoria y que lleva ya varios meses de su arrogancia. Claro, 9 meses aproximadamente. La moneda había sondeado varios nombres, pero apuesta finalmente por Pérez porque existía un acuerdo político en torno a su nombre, es por lo menos lo que dijo el DC Iván Flores. Mire, no sé de dónde habrá sacado esa información. Aquí más que un acuerdo político hay un proceso de normalización, hay un proceso en que el ministro Cordero ha sido muy riguroso de ir estableciendo cada una de las etapas. Nosotros teníamos, y esto es importante, tres, dos ministras en realidad y un fiscal judicial, pero que también tiene el equivalente de ministro de Corte Suprema. Y ahí se resolvió positivamente, se dilató qué situaciones, tal o cual y creo que eso es importante, llamar a la normalización, hacer bien los procedimientos, independiente que seguramente me va a preguntar por la acusación constitucional o el expediente de remoción de la ex ministra Vivanco. Yo creo que acá uno tiene que entender que cada uno tiene que hacer su trabajo. El Estado, el Ejecutivo con la presentación de las propuestas, nosotros con el debate político, nosotros somos una cámara política y yo ahí también a propósito adelanto algo de información, algo de respuesta, cuando se va a discutir esto de los procedimientos que ustedes nombraron, mire, nosotros nombramos a alguien en su momento con los méritos. Lo vamos a hacer con la señora Dorothy, lo hicimos con los ministros y ministras que se propusieron y así. Si luego en el comportamiento del cargo, después de 4 o 5 años, hay un ministro, una ministra o alguna autoridad que tiene un mal cumplimiento, eso no, tú no tienes por qué cambiar el procedimiento, no tienes por qué ir a la fuente. Lo que nosotros creo que tenemos que tener más instrumentos de control permanente, tanto en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, en universidades o en todos los lugares donde se vaya llevando un proceso de fiscalización, de transparencia. Déjeme solo un elemento que me salto, pero que ayer tuvimos un desayuno muy importante con la rectora de la Universidad de Chile a propósito de los altos sueldos de las autoridades. Y acá hay que ser claro, y yo creo que también hay que hacer pedagogía. Los parlamentarios, los ministros, nos bajamos un 25% del sueldo hace más de casi 4 años, 3 años y medio. Pero hay un conjunto de otros funcionarios y lo vimos también a propósito de la universidad, del caso de la señora Cubillos, en que aparecen con unos sueldos absolutamente estratosféricos y que nadie los conoce y nadie conoce ese tema. Hablábamos con la rectora la transparencia y que las universidades tengan publicado en un sistema homogéneo, transparente, universal, para saber cuánto gana el rector, cuánto gana el decano, cuánto gana cada uno de los profesores. Y eso es lo mismo, todas las platas públicas, donde haya platas públicas, tenemos que tener esa transparencia para efectos de que la opinión pública sepa y no nos demos de repente enterados
como con sorpresa, mire cuánto ganaba esto, y alguien que estaba sentado a tu Mm. lado tenía un sueldo brutal, o alguien que trabaja contigo. Termino con lo siguiente: es bien paradojal que la propia administración del Estado existan decenas de autoridades que ganan mucho más que el presidente de la República. Yo lo digo Ese es un por el tema que se ha presidente Boric. levantado, Claro, claro. yo lo digo por el presidente Boric, que es el presidente con el cual yo he votado y es nuestro presidente, pero también cuando uno es oposición. Es la máxima autoridad del país, tiene una responsabilidad institucional, tiene una responsabilidad exclusiva del cargo, tiene una trascendencia, una relevancia que tiene que tener la dignidad del cargo con una buena remuneración, y de ahí hacia abajo, salvo alguna dependencia pública, podemos hablar de Codelco, pero hoy día tienes jefes de gabinete, jefes de divisiones, asesores que ganan unas cifras brutales. Y eso también creo que es bueno también revisarlo, y ustedes en la prensa, una humilde opinión, revisen también lo que ocurre en los municipios, en los gobiernos regionales. Hay unas remuneraciones exorbitantes que no corresponden a la realidad de este país. Mm. Senador, para cerrar el tema de Dorothy Pérez, ¿cuándo sería esta votación? ¿Tendremos elecciones municipales sin titular en Contraloría? O sea, de todas maneras, no nos dan los plazos. Nosotros hoy día estamos a viernes. Yo espero esto siempre lo converso con los integrantes de la comisión, porque no obstante ser el presidente, uno tiene un principio de deferencia con los colegas. Yo espero en los próximos días hacer este primer llamado. Como le explicaba, se invita a Sí. la Contralora para que exponga sus antecedentes. El ministro de Justicia también defiende la posición del Ejecutivo. Se le hacen preguntas, se le hacen una serie de cuestionamientos, de preguntas, para que evacúe las dudas, y luego se abre un plazo aproximadamente de 10 días en los cuales la ciudadanía, a través de un sitio web que se abre en el Senado, puede hacer llegar antecedentes, opiniones, y luego de eso se hace un informe. Yo creo que, hablemos que estamos a mitad de octubre, yo creo que dentro de la primera mitad de noviembre va a estar en sala la nominación de la candidata Dorothy Pérez. Pasemos a la Corte Suprema. Por unanimidad fue removida Ángela Vivanco del Poder Judicial. El martes se vota en el Senado la acusación en su contra. Bien compleja la crisis, ¿siente usted, por la que está atravesando el máximo tribunal? Es compleja, pero valoro que el máximo tribunal en sus facultades, en el expediente de destitución, expediente disciplinario, haya tomado una decisión unánime. Eso es bien paradojal. No recuerdo esa magnitud, esa celeridad y esa magnitud. Claramente todos los integrantes del máximo tribunal han considerado que eran justos. Vamos a revisar después el fallo, porque está informada la decisión, pero el fallo no está escrito todavía, cada uno de los considerandos. Ahí uno puede leer y puede hacerse una visión, pero el ser unánime es de una contundencia brutal. Y creo que esto tiene que llevar a la reflexión en que en el Poder Judicial está tomando una decisión, y eso también es bueno transparentarlo, proyectarlo, como decía el ministro Cordero, aguas abajo. La Mm. Corte Suprema es una ínfima parte del Poder Judicial, y es importante cualquier abuso, combatir cualquier abuso que esté ocurriendo aguas arriba o aguas abajo del Poder Judicial, porque esto ejerce un efecto disuasivo respecto de otras personas, pero también hay que investigar todo lo que haya surgido en esta discusión. Por lo Decía. mismo, Mm. eso es en el ámbito de la propia Corte Suprema, porque esto es la propia Corte la que hace un procedimiento, disculpa, de destitución de un integrante. A nosotros nos corresponde el día martes la acusación constitucional. Usted sabe, nosotros no podemos pronunciarnos anticipadamente, actuamos como jurado, Sí. recibiremos los antecedentes y fallaremos en ese mérito. También se vota la acusación contra Sergio Muñoz, que enfrenta un escenario bien complejo, pero serán votaciones por separado. Mire, lo voy a decir con todas sus letras porque no hay que relativizar situaciones. El Senado de la República es serio y responsable en el ámbito administrativo, y creo que la Cámara de Diputados cometió un grave error al mezclar dos situaciones. Usted entenderá que los hechos por los cuales se acusa, yo no desconozco el derecho constitucional que tienen los diputados. Yo también fui diputado, y cuando uno ejerce una acción constitucional podrá hacerla bien o mal, pero es un derecho. No objeto que se pueda acusar a quien consideren adecuado, pero poner en el mismo libelo acusatorio y en la misma votación a dos personas con distinta situación, con distinta magnitud, incluso hoy día, una destituida, la otra ni siquiera con un expediente.
por hechos distintos, absolutamente distintos, en una misma votación y yo tenga que votar sí o no, metiendo a dos personas respecto de una que seguramente tengo una opinión y con la otra tengo otra opinión, es una irresponsabilidad muy grande, muy grande. Ese tipo de triquiñuelas o ese tipo de situaciones no se hacen. No se acusa a un ministro de Corte de Apelaciones y se lleva a otro en la colada o en el paquete. No. Y nosotros al menos en el Senado, que ahí creo que de la mesa, la secretaría, independiente de izquierda o derecha, hay responsabilidad, vamos a votar por cada uno en su mérito y recuerden que a cada uno muchas veces se le hacen distintas acusaciones, Claro. distintos puntos y tú vas votando. Tú puedes en un ministro estar de acuerdo en una y no en otra respecto de ese mismo ministro porque no te formas convicción y bueno, será destituido aunque sea por una, pero tú tienes la rigurosidad y esto es la tradición judicial, es la tradición constitucional en que es realmente inadmisible. Yo creo que ahí también los medios de prensa, los constitucionalistas y todo, de izquierda o derecha, independiente de lo que estemos, yo no puedo eh, eh, utilizar en una sola votación dos personas completamente distintas y por cosas distintas, por hechos distintos. Eso repugna la inteligencia judicial y constitucional de nuestro país. Yo al menos en el Senado estudiaré cada uno de los antecedentes que obran sobre cada uno por separado, los revisaré y sobre eso emitiré mi voto, pero con esa salvedad que creo que hay que destacarla y hay que denunciarla, porque ese tipo de práctica, no sé a quién la habrá impulsado, pero no le hace bien ni a los acusados, ni al Poder Judicial, ni a nadie. No es Mm. bueno. Oiga, hablando de acusaciones constitucionales, la ministra Toá superó una en su contra por esta crisis de seguridad, pero más allá de lo que pasó ahí en el Congreso, le pregunto por la herramienta, porque se habla de su uso, pero también de su abuso, la cantidad que se han presentado en el último tiempo. Bueno, eso tendrá que explicarlo quienes lo presentan. Vuelvo al... Pero ha sido de todos los sectores. Bueno, en este gobierno se ha abusado por parte de la derecha. El propio presidente eh, Boris también hacía un mea culpa y me parece bien, me parece bien. Yo creo que no se puede correr rápidamente ante un problema, correr adelante con una acusación constitucional. Por ejemplo, yo creo que el debate de fondo que se hacía respecto de la ministra Toá desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de, el combate a la delincuencia, yo tengo observaciones, yo creo que ahí hay un trabajo que se tiene que hacer más fuerza con Carabineros, no solo apoyarlo, que hay que respaldarlo, pero también hay que revisar la institucionalidad de Carabineros. Lo decía yo a propósito de otros hechos. Hace un par de semanas murieron dos carabineros, uno ahí Mm. en el Caupolicán y otro en la noche manejando de Uber. No puede ser que la autoridad de carabineros, el mando de carabineros donde pertenecen esos carabineros, no saben lo que hacen sus funcionarios en los ratos libres. Tenemos que reforzar y mejorar el empleo de carabineros, las remuneraciones, pero eso no habilita a que ellos trabajen en algo en que hay provisión legal. Tenemos que mejorar el manejo de flotas de carabineros, la distribución territorial, muchas cosas. Yo tengo observaciones, a mí no estoy contento con todo el despliegue que se hace, creo que se podría hacer mejor, más eficiente, con menos publicidad, pero más constante, atacar anticipadamente, hacer prevención, diferenciar bien lo que es carabineros de la PDI, reforzar las fiscalías con las fiscalías especializadas, en fin. Pero yo creo que ahí tiene que haber un llamado también de reflexión de los propios parlamentarios que presentan las acusaciones, que si no tienen la mayoría adecuada, no hacen un poquito, termina eso siendo un boomerang y particularmente una pelea dentro del mismo sector. Ayer veíamos como increpaban o denostaban ahí al diputado Undurraga, que legítimamente había votado como le parecía, en este caso en contra, y eso también yo al menos nunca voy a descalificar o agredir a un colega en que vota, si tú fundas tu voto adecuadamente. Pero dicho eso, tampoco puedo inhibir la facultad que tienen los parlamentarios de ejercer esas acciones. Creo que también lo hicimos en el pasado y al menos un llamado a reflexión de que las acusaciones constitucionales son de enorme magnitud, de enorme importancia y no podemos abusar de ellas. Claro, lo quiero llevar a otro tema. Hubo una respuesta muy dura por parte de su padre del Senado, Juan Luis Castro, al ministro de Hacienda, que criticó la gestión de recursos en algunos hospitales. Decía Juan Luis Castro que es bien fácil, apuntando al ministro Marcel, hablar desde el escritorio, que está despreciando la gestión que se hace en algunos hospitales.
Yo creo que un tema importante en materia de presupuesto va a ser salud, las listas de espera, obras que están atrasadas, remuneraciones, pero aquí yo hago siempre la misma reflexión. No todo se arregla con más recursos. Nos ha sorprendido y lo hemos revisado en distintas, me toca integrar la primera subcomisión mixta de presupuesto y otras instancias, por ejemplo, también, y se lo decía yo a los gremios, tenemos que trabajar en los distintos servicios de salud. El ausentismo en materia de salud, y no solo en salud, en distintos servicios públicos es muy alto y no se compadece. Nos llegaba una denuncia, por ejemplo, a propósito del servicio de salud, que había un médico que tenía licencia en el sector público, pero en la tarde trabajaba sin problema en el sector privado. Esos son abusos. Y ahí creo que la gestión de los servicios de salud, junto a la gestión de los propios hospitales, tiene que ser también mejorada, revisada, trabajada con los gremios, trabajada con las distintas instituciones, pero yo insisto, no todo se arregla con mayor dinero, y es la discusión que yo hago en Carabineros. Tú le puedes doblar la cantidad de carabineros, puedes doblar el sueldo, puedes poner más vehículos, pero si tú no mejoras la gestión, no mejoras la contabilidad del procedimiento, la fiscalización, la productividad, elementos de eso vas aumentando simplemente recursos. Y en salud algo sucede en que no estamos mejorando una serie de indicadores. Yo creo que hay que revisar procedimientos, hay que revisar el trabajo de los especialistas. A mí me preocupa y aquí hablo de los médicos, que los especialistas se están sobreconcentrando en Santiago, no quieren quedarse en regiones, la devolución de becas no se produce en los territorios adecuados, y creo que hay que mirar en su conjunto, recursos sí, pero también una mirada integral. Mm. El senador Juan Luis Castro también criticó, cuestionó el anuncio del FES que deja de lado el CAE, hablando de las prioridades. Decía hoy día la preocupación de la ciudadanía apunta justamente a salud, también a seguridad, pero tal vez no en este momento al FES. Mire, yo creo que para hablarlo en chileno, se puede caminar y mascar chicle. Es un compromiso del presidente, hay gente que está afectada. Yo lo he dicho más bien en positivo. Viene el CAE, pero también no bajemos la guardia en salud, y no bajemos la guardia en algo tremendamente importante, que nos estamos haciendo nuevamente los lesos, y eso sí que afecta a miles, a millones de personas, que son las pensiones. En Chile, independiente de nuestra posición ideológica, yo soy socialista, pero alguien de derecha, de izquierda, de centro, coincidimos que las pensiones no son buenas en Chile. Ni su madre, ni mi padre, ni alguien que vota por la izquierda o por la derecha estamos recibiendo buenas pensiones. Y eso tenemos que abocarnos y concentrarnos, cotizar más, revisar los procedimientos, establecer todo este sistema de comisiones que son excesivas de las FP, abordar el tema. No soy dogmático ni tengo yo la solución, pero abordémoslo de fondo y no nos hagamos los lesos, porque 1 año, 2 años que nos demoramos, las generaciones que vienen van a tener peores pensiones. Mm. Y yo creo que en Chile nosotros tenemos que abordar temas complejos, abordar los temas complejos, tocar intereses. Mire, terminamos la discusión el año pasado, no, durante este año, de las ISAPRES. O sea, por favor, las ISAPRES abusaron y están a punto de quebrar por su propio abuso, por su propia tosudez de no llevar adelante, y luego se presentan como víctimas que prácticamente el Estado tiene que salvarlas, y que habemos algunos que estamos en contra de ellas. Pero por favor, son instituciones que han estado extremando sus utilidades, abusando. Las mismas AFP, nadie puede decir que el sistema da buenas pensiones. ¿Tenemos que todos sacrificarnos? Sí, yo me pongo primero en la fila. ¿Tenemos que cotizar más? Tenemos que cotizar más. ¿Tenemos que mejorar procedimientos? Tenemos que hacerlo. Pero no eludamos. Yo quiero con eso tal vez sintetizar lo que dice el senador Castro. Viene el CAE, pero también no eludamos la discusión de fondo de otras instituciones, de otras reformas que tenemos que hacer. Y ojo, el gobierno comprometió, así como el CAE, abordar el CAE, también la reforma previsional, que es algo impostergable para cualquier chileno o chilena que va camino a los 65 años. Vamos a estar bien atentos a lo que pasa entonces en los próximos días y semanas, senador. Le queremos dar las gracias por habernos acompañado. No, a ustedes también, un gran abrazo, a seguir trabajando y que tengan una muy buena semana. Igualmente. Y ustedes invitados a seguir aquí con nosotros a través de emol.com.